aquí en Para Toda Mujer y ellas también, es la primera vez que están aquí con nosotros en el programa, son fonoaudiólogas. Estamos con la licenciada Florencia Olmos y con la licenciada Florencia Maquepran, ahí lo decimos bien. ¿Qué tal? Un placer tenerlas aquí en el programa. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias. Son fonoaudiólogas, entonces tengo que hablar todo así, si no me van a decir, vení a la consulta. Claro, urgente. Bueno, chicas, muchas gracias por estar aquí en el programa y hablar acerca de esto, del procesamiento auditivo central. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve? Así es. Bueno, es un poco pensar en, cuando hablamos de procesamiento auditivo, que la audición no se limita al órgano propiamente dicho del oído, ¿no es cierto? No a su parte, digamos, periférica, sino también a todo el paso, digamos, de esta información acústica por todo el sistema nervioso auditivo central, digamos. Bien. ¿Sí? Y hasta llegar, obviamente, a la corteza auditiva, hasta el cerebro. Bien. ¿Y por dónde, entonces, si no es? Porque uno por ahí relaciona la audición con el tema del oído. Entonces, ¿con qué otros órganos o con qué se lo puedes relacionar? Claro, lo que pasa es que hasta el oído es como una estación, es una parte, pero más allá del oído, pasando por el oído interno, empieza todo lo que es la transmisión neural del sonido hacia la corteza, ¿sí? Así como el sistema nervioso que funciona para otras habilidades que tenemos en el cuerpo, digamos, en este caso es para la audición. Y justamente nos otorga eso, habilidades, en este caso, auditivas. Como por ejemplo, saber de dónde proviene el sonido, si estamos escuchando de un oído o del otro. Todas esas cosas las va... La capacidad también de escuchar en situaciones de ruido. Prestar atención puntualmente a lo que vos me quieres decir y dejar de lado todas las otras cosas o todos los otros sonidos que hayan en el ambiente también. Bien. Exacto. Bueno, es como nosotros escuchamos con el cerebro, digamos, ¿no? Bien. Sí, es como que el sonido ingresa por el oído, pero realmente escuchamos y decodificamos ese mensaje con el cerebro. Y para eso está el procesamiento auditivo, digamos, y es necesario evaluarlo. Bien, ¿y cómo se evalúa porque me quedé con lo que vos dijiste, ¿no? Que de repente yo estoy hablando con ustedes y por ahí hay ruidos, hay esos ruidos, esos sonidos que son propios del ambiente. Exactamente, y sin embargo estoy concentrada en vos. Eso quiere decir que mi procesamiento auditivo está bien, mi procesamiento, auditivo central está funcionando bien. Exacto. En una de las porciones, sí. Sí. Porque, como hablaba Flor, en la vía auditiva, que es lo que tenemos varias como estaciones, y dentro de esas estaciones, cada una pertenece a esto que ella decía, poder saber de dónde viene el sonido, lo que yo decía de la figura fondo, que se le llama, de prestarte atención a vos, y todo lo demás pasa desapercibido. Entonces, podemos decir que hay ciertas porciones que sí están funcionando bien. Bien. Pero incluso para esto hasta, es necesario... para entenderlo con otro ejemplo más cotidiano, hasta la posibilidad de reconocer la música, ¿no? De reconocer que un sonido es más agudo o es más grave, o los tiempos, la cuestión temporal del sonido también es parte del procesamiento auditivo central, o de eso, digamos, se encarga el procesamiento. Bien, ¿y cómo sabemos cuándo o cómo se detecta cuando no está funcionando bien ese procesamiento? Y bueno, son estos pacientes que llegan a la consulta y nos dicen, yo escucho pero no entiendo. ¿Sí? Presente. Puedo saber que alguien me está hablando, pero no entiendo mucho. Exacto. Claro. Bien. O no sé de dónde vienen. Me hablan, pero no sé de dónde viene el sonido. Bien. Siempre y cuando sea un adulto que nos puede referir eso. O sea, Bien. Tal vez en el caso de los niños es un poco más complicado, pero sí podemos verlo en el rendimiento escolar, si pueden o no copiar un dictado. ¿Sí? A lo mejor esos niños que llegan a casa y la mamá dice, y tiene la mitad de las cosas. Y bueno, y tenemos que preguntar, y bueno, por ahí es eso, es que no pueden alcanzar a decodificar todo ese mensaje para escribirlo, para lo que sea. Y a su vez también pueden ser niños que están dispersos en el aula, ¿sí? Que se distraen mucho, que no pueden. Otra de las habilidades auditivas es la atención y la memoria también auditiva. Entonces, cuando esas dos cosas también fallan, y bueno, puede haber que por ahí te diagnostican que tiene aprendizaje. atención dispersa y capaz que la criatura tiene problemas en el oído. Exactamente, sí. Exacto. O tiene las dos cosas, y ayudando o evaluando el procesamiento podemos mejorar esa performance, digamos, ahí en el aula. Y en el tema de los adultos, esto de decir escucho pero no entiendo, ¿qué más? ¿Qué otro síntoma uno puede tener en cuenta como para decir
me parece que no está funcionando bien? En realidad, principalmente es importante poder descartar que haya algún tipo de hipoacusia en el caso de los adultos y en el caso de los niños también. Si nosotros tenemos una audiometría, un estudio audiológico que está totalmente perfecto, podemos pensar que sea algo del procesamiento auditivo y, bueno, realizar las pruebas pertinentes, digamos, ¿no? Para evaluar ese procesamiento auditivo. Pero sí, se hace exactamente lo mismo que los niños. Bueno, empezar a buscar en dónde, brindarle, digamos, pautas o ayudas para poder tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Bien, lo seguimos hablando, ¿les parece? Seguimos hablando con las licenciadas en un minutito nada más. Habíamos dicho, ¿no? Hace un ratito estuvimos conversando con el maestro internacional de armas, Julio Bravo, acerca de esta escuela de esgrima. Y quien estuvo visitando nuestra provincia es otro maestro internacional, él es Marcelo Mañasco. Estuvimos conversando con él y nos contaba esto. ¿Cómo nace esto del esgrima en tu vida? En mi vida fue en Buenos Aires, se hizo el Campeonato del Mundo de menores de 20 años. Fui a verlo en el parque donde se hace la feria del libro generalmente, un parque muy grande. Y en un atril había armas como estas, todas puestas. Y yo vi esta empuñadura y esta cazoleta y me quedé fascinado. Empecé a hacer esgrima en 1974 en el Club Cuba, Club Universitario de Buenos Aires. Y bueno, me iniciaron, pasé como 3, 4 años, el nivel no era muy bueno y después cambié al Colegio La Salle, que estaba el entrenador nacional, donde iba el equipo nacional a entrenarse, así que me mataron a golpes, aprendí muchísimo y después bueno, fui levantando hasta lo que soy hoy, ¿no? Estaban diciendo campeón mundial en el 84. No, yo fui a los Juegos Olímpicos. A los Juegos Olímpicos. En Los Ángeles. Después, bueno, lo mejor que he hecho fue quedar tercero en el ranking nacional francés sobre 190 durante todo el año. Y después, bueno, a nivel sudamericano gané 3, 6 veces campeón nacional. Así que, bueno, es toda una vida. No se logra, las derrotas fueron muchísimas para llegar a algo de eso, ¿no? Uno dice que las medallas se consiguen en el entrenamiento y se las pasa a buscar en el torneo. Así que hay que entrenar como hace con Julio. ¿Cómo es esto de, bueno, hoy estás aquí en Santiago del Estero, sales a recorrer, digamos, sabemos que has recorrido el mundo, pero con esto de las charlas y demás, de enseñarle a la gente? Y son los que me invitan, ex compañeros de equipo, muchos amigos que han quedado de la esgrima, de competición, pero amigos en la vida, como ha sido con Julio. Y donde me proponen ir, voy corriendo porque me encanta. Y hay muchos lugares que les hace falta, o por materiales o por consejos. Entonces, bueno, estoy dispuesto a dar lo que sé. Un consejo para aquellas personas que por ahí sienten la curiosidad, pero que no se animan. ¿Qué le dirías? Bueno, que no duele, que es fantástico, que es el arte de tocar sin ser tocado. Es un poco un ajedrez, pero que va a una velocidad vertiginosa. Va muy rápido, las clases son muy pedagógicas, muy lentas para que el alumno vaya adquiriendo los movimientos que hay que hacer, las katas como uno haría en karate, y después poco a poco se largan a hacer asaltos, los combates, que es lo que más les gustan, pelear, entre comillas. Y bueno, esto no tiene punta, se habla de una punta, pero es un botón. Es como la parte de atrás de una virome Vic, así que es imposible de lastimar. Uno está perfectamente equipado con ropa blanca, el maestro siempre usa el chaleco negro, no sé por qué, pero siempre negro. Y lo más lindo es hacer los asaltos, es lo que más les gusta a los chicos. Ahí estábamos, bueno, muchísimas gracias a ellos y bueno, esta escuela que está aquí en la ciudad capital, que está buenísimo y que se las recomendamos a todos los santiagueños, así que muchísimas gracias. Seguimos con las licenciadas Florencia Olmos, Florencia Maquepran, y ustedes ustedes estuvieron haciendo una formación, ¿no? Exacto, hicimos una capacitación con la doctora Nora Neustadt, Sí. virtual, porque ella está en Buenos Aires. Sí. Así que bueno, ella un poco nos brindó la capacitación de que se trata en sí, bueno,
hacer como un poco un repaso, digamos, y a su vez ver puntualmente cómo es la evaluación, cómo son las pruebas. Ella Bien. lo que hizo fue trabajar con un material que en realidad se trabaja a nivel mundial, digamos, y ella hizo una adaptación usando el idioma, el español, digamos, porque hay cosas que tenemos que hacerlo, que son frases Bien. y que necesitamos que estén validadas y obviamente traducidas al español, para poder usarlas acá. Bien. Y ese material, bueno, nos lo facilitó para que nosotros podamos hacer acá en Santiago las pruebas. Bien, ¿y cómo son esas pruebas? ¿En qué consisten esas evaluaciones? Puntualmente las evaluaciones, consisten en poder pasar, ya sean palabras, son varias pruebas, pero una de las pruebas es palabras de un lado, ruido del otro, y que el paciente pueda decirnos qué es lo que escucha del oído que estamos evaluando, ¿no? Puntualmente de las palabras, quizás, Bien. o de las frases. Tenemos otras de las pruebas. O sea, lo importante también de que sepan de las pruebas es que no es invasivo, no es doloroso, se lo puede aplicar en niños a partir de los 7 años y lo trabajamos en la cabina. Como la audiometría. Exactamente. Bien. Solamente que van a escuchar, aparte de sonidos, estímulos verbales también. Bien, perfecto. Y ahí en esa prueba, digamos, uno puede saber si realmente está funcionando bien lo que es el procesamiento auditivo. Claro, en realidad hay dos formas de evaluar lo que pueden ser estas pruebas comportamentales o las pruebas electrofisiológicas, como son, por ejemplo, los potenciales evocados auditivos u otros potenciales cognitivos. Pero bueno, las que vamos a realizar nosotros son las pruebas comportamentales. Bien. ¿Qué diferencia hay con el potencial evocado, por ejemplo? Claro, en el potencial evocado nosotros tenemos que tener un paciente que esté dormido, con un sueño profundo, es un estudio bastante largo y bueno, en un niño a veces si no logramos y la otra gran diferencia, que eso es a lo que quería ir antes, es que nosotros podamos saber con el potencial que hay una alteración. Pero con las pruebas vamos a saber cuál es la habilidad que está afectada, digamos. Ah, bien. ¿Cuál es la habilidad auditiva? Si es la localización, si es el reconocimiento, si es la atención, la atención, memoria. Exacto. Bien, y esta prueba entonces a partir de los 7 años se lo puede realizar. En adelante. Bien, ¿y cuánto dura aproximadamente estas pruebas? No, entre 40 minutos o 1 hora puede llevar. Bien, Sí, ¿y no es la mucho misma más que para un nene de 7 años como para un adulto de 60 años? Solamente que lo que varía es el material, en lo que es lingüístico, digamos, es distinto el material verbal, digamos. Claro. Bien, perfecto. ¿Y qué pasa con los pacientes cuando tienen algún desorden? O sea, detectan, digamos, este desorden que tienen, digamos, no están funcionando bien este procesamiento auditivo. ¿Qué es lo que se hace con esos pacientes? Bueno, depende del paciente, puede ser que podamos hacer un entrenamiento, podemos hacer como una rehabilitación, digamos, para que tenga una mejor calidad de vida. Y siempre va a depender también de, bueno, no solo de la edad, sino de los antecedentes que tenga, y un poco eso también es lo que queríamos agregar, de qué pacientes son los que son propensos, digamos, a tener. ¿Quiénes son esos pacientes, por ejemplo? Y pueden ser pacientes que sean prematuros, de menos de 36 semanas, pacientes que hayan tenido hiperbilirrubinemia al nacer. Que en ese caso de la hiperbilirrubinemia, puntualmente quizás de niños no presentan ninguna patología, digamos, nada que nos llame la atención, pero se necesita hacer como un seguimiento, porque quizás en la adolescencia o cuando empiezan la facu, la universidad y qué sé yo, sí, escucho que alguien me está hablando, pero no puedo entender lo que me dice. Entonces, y si volvemos a los antecedentes con los papás, sí, ha sido un nene que ha tenido bilirrubina alta, por ejemplo. Bien. Que quizás son esos niños que nosotros, haciendo referencia también a esto de la semana del prematuro, cuando hay un niño que nace con prematurez, con bajo peso o con cualquier otro antecedente de riesgo, tiene que seguir un protocolo de screening auditivo. Si ese niño sale del protocolo porque estuvo bien, porque salió todo normal y no se detectó, digamos, ninguna hipoacusia, o sea, su oído está bien, a largo plazo sí podemos hacer eso, controlar o ver si hay alguna otra cosa que tenga que ver con el aprendizaje o con su desempeño, con su comunicación, que pueda darnos un signo de alerta de que posiblemente el procesamiento auditivo sí haya sufrido con alguna de esas. Bien. Y aparte de los prematuros o con esto de la bilirrubina alta y demás, ¿qué otros pacientes pueden ser propensos a...? Otros pacientes que han tenido otitis medias recurrentes, que eso es también muy común, porque los niños viven con los oíditos congestionados. Exactamente. Así que eso es muy común si han tenido hipoacusias recurrentes, que hace que este niño, obviamente, esté escuchando un poquito menos, deja de recibir estimulación. ¿Y en el caso de los adultos?
En el caso de los adultos, bueno, a veces es más complicado porque dependiendo de la edad puede estar influido también por el propio envejecimiento. Exacto. O por otras cuestiones cognitivas. Pero también podría ser una causa la deprivación auditiva, porque hay adultos que tienen hipoacusias muy marcadas o de mucho tiempo y no utilizan equipamiento, digamos, no utilizan audífonos. Entonces, a largo plazo, la deprivación auditiva, así como puede producir otras cosas como acúfenos, por ejemplo, o hiperacusia, que es otro síntoma muy común, también podrían tener un desorden del procesamiento auditivo. ¿Me lo sigues contando? Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a seguir hablando con las licenciadas en un minutito nada más. Hacemos la última pausa y ya volvemos con más.